Saludos, les habla el Super Dragón 71. Hoy vengo a hablar sobre un problema con un usuario que ya lleva más de un mes, y veo que las cosas no parecen terminar, ya que este sujeto aparte de tener broncas conmigo los ha tenido con varios más, entre ellos, el usuario Sagon Yukon, y el usuario Sabadier, ambos usuarios los cuales he seguido su contenido. Estos dos últimos usuarios han tenido un conflicto, el cual han llevado desde Twitter y vídeos en YouTube. Antes de ser expectante de la pelea, yo había dedicado un video a un grupo de usuarios enfermos de la cabeza que querían meter en problemas a Sabadier sin que éste supiera nada de ellos. Ya muchos sabrán de qué lacras estoy hablando. La cosa es que posterior a ese desastre, me fui interesando por el pleito que tenían Sabadier y Sakon, pero fue hasta que el usuario Gustavo estuvo presente en dicha pelea, donde empecé a preguntar del por qué estos dos seguían peleando, o preguntar si su conflicto entre los dos ya había acabado. Eso era todo de parte mía, sin intentar causarles más problemas. No fue hasta que el usuario, y protagonista de este video apareció, hablo de Super Xiso. A este sujeto solo lo veía en las menciones que le hacía Sabadier en Twitter atacando a ese tal Xiso en aquel entonces desconocido para mí, aunque me llegue a interesar un poco sobre cierta forma de ese tipo de intentar molestar a Sabadier, y es el compartir carne de conejo. Para el que no siga a Sabadier en Twitter, en su perfil lo más común que puedes encontrar son videos e imágenes de conejos mascotas, algo que al Sabadier le gusta compartir. Y lo que Super Xiso hace, es compartir conejos muertos solo para buscarle bronca, pero Xiso se excusa con eso de que se debe a que es comida típica de su país Venezuela, algo que eso nadie se lo cree, ya ni yo que tengo amistades venezolanas. A pesar de eso, lo pasé de largo pensando que era un simple pendejo edgy, ardido con Sabadier nada más. Lo único que hacía yo, era contactar a Sabadier avisándole de ese grupo de enfermos que lo querían ver muerto, solo porque fue amigo de Ken L. Warrit, y pues este grupo lo que busca es hacer daño a Ken y aquel que fuese a tener contacto con él, y como Sabadier no tenía ni idea, pues lo que hacía, o más bien, lo que sigo haciendo es informarle de cada enfermo que se llegue a topar para que tenga cuidado. Los días pasaron, hasta que de la nada, empecé a recibir muchos me encanta y un retweet de ese tal Super Xiso, llegando a spamearme su video de media hora, el cual era criticando y atacando a Sabadier, que era para dejarlo ver como un mentiroso y un lolcow, en el conflicto que tenía con Sakon en ese entonces. En ese momento yo no sabía ni qué verga con ese güey, hasta que vi que en uno de sus tantos me encanta fue a una pregunta hecha por mí en un post de Sakon, respondiéndole a Sabadier cosas de su pleito. En esa pregunta dije que cuál era el problema que traían, ya que me sorprendió ver a Gustavo de por medio, alguien que yo también seguía. En ese momento comencé a notar que Super Xiso creía que yo estaba en el bando de él y de Sakon, por lo cual en el directo posterior al de Sabadier respondiendo al video de Xiso, directo el cual fue denunciado por el mismo Xiso por cierto, comenté que el Xiso mejor vaya quitando todos sus me encanta, si creía que yo me uniría a él. En ese otro directo llamado En Memoria, un directo dedicado a Ken, donde Sabadier se lamentaba de su doxeo, Xiso dejó un comentario inentendible, el cual solo destacó la frase, cavaste tu propia tumba. Al leer eso, todos los que estábamos en el chat del en vivo, nos burlamos de él. Después de eso, Sabadier mostró unas capturas donde él demostraba que Super Xiso le tumbó el directo donde Sabadier le respondía a su video de mierda, una acción muy cobarde de parte de Xiso, donde por cierto, de ahí nace el nombre de los Minutemens, ya que Xiso en lugar de decir escasos 11 espectadores, la cantidad de gente que mira los directos de Sabadier, el Xiso se equivoca varias veces diciendo escasos 11 minutos, por lo cual a modo de burla al Xiso, Sabadier llamó a sus suscriptores Minutemens, un nombre de simple joda al Xiso, y no un grupo de odio como se decía por ahí. La cosa es que en el post de Sabadier donde exponía su directo tumbado por Xiso, yo había puesto un comentario de burla al comentario de Xiso que Sabadier cavó su propia tumba, el cual Xiso se lo tomó como si yo atacara al Sabadier, por lo cual Xiso aprovechó para tirarle mierda como si Xiso y yo fuéramos un equipo en contra del Sabadier, pero el tipo al notar que mi comentario era una burla a él y no al Sabadier, el Xiso empezó a atacarme, me llamó jalabolas del Sabadier y demás insultos quedando como un ardido y no como dice él, que él se burló de mí por enojarme con él por el simple hecho de dar me encanta a cada publicación que ponía yo en mi perfil.
Esta rara forma de Xiso de creer que la gente lo apoya en contra de los tipos que le caen mal, ya se ha visto. Un ejemplo es con el usuario Gustavo, también llamado Fumin, donde el Xiso le spamea el mismo video atacando al Sabadier, a lo cual Gustavo dice que le vale verga, a lo cual el Xiso estúpidamente creyó que Gustavo se refería a que el Sabadier vale verga. El Xiso le empezó a aplaudir, a lo que Gustavo le respondió que su video era lo que le valía madre. El Xiso lo empezó a molestar. Gustavo mandó a Xiso por un tubo, mientras que Sabadier y yo hicimos lo mismo con Xiso, dejándolo con el orgullo herido al no conseguir lo que quería, hacer que Gustavo y yo nos uniéramos a él. Después de eso, llega el video del Sabadier dedicado a Super Xiso, exponiendo todas sus estupideces, algunas ya mencionadas en este video, como el compartir conejos muertos y el ser un lame huevos con todo aquel que esté en conflicto con la persona que le cae mal, o si no, forzarte a estar en contra de esa persona, mientras que al mismo tiempo te dice que no eres neutral. ¿En serio? Con una persona así, no puedes mostrar ser neutral tal y como me pasó con este sujeto. En ese mismo video, también le responde a Sakon, haciéndole ver sus errores que tuvo en la pelea. Entre esos errores era el tener de aliado a Super Xiso, mostrándole la clase de persona que era el Xiso. Sakon entendió las cosas que estaba haciendo mal, estando arrepentido por ello, y alejándose de Xiso, terminando por bloquearlo en Twitter, para después disculparse con Sabadier, con su propia audiencia y por todos los afectados por todo esto. Miren, yo debo decir que yo no he tenido problemas con Sakon durante todo esto, de hecho, lo he dejado comentar en mis videos con todo respeto, a pesar de su pelea con Sabadier aún continuaba, y después de mi pelea con Xiso, Sakon y yo estamos bastante bien y me parece un buen tipo. Pero después de que pensábamos Sabadier y yo, que el Xiso haría su retirada, el Xiso regresa atacando a Sakon, llamándolo traicionero y mandando a un sujeto llamado Ox, que se dedicaba a acosar a Sakon, por lo cual al ver eso me molesté y arremetí contra Xiso, demostrando que él y el Ox eran unos hostigadores, a lo cual el Sakon al ver eso, Sakon hace un hilo en Twitter y en su comunidad de YouTube, todas las cagadas de Xiso, todo por su ardición y obsesión. Y no Xiso, yo no soy el que te atacó porque sí, yo solo era alguien que trataba de buscar respuestas sobre del porqué del conflicto entre dos personas que veo el contenido de ambos, y esperar a que aquello pueda resolverse, pero no, tú solo viniste de arrastrado conmigo intentando jalarme el brazo, cosa que no te funcionó conmigo y ahora ni con nadie, tú perdiste desde hace mucho y por tu propia cuenta, estás solo creyendo que tú eres el ganador en tu mundo, pero la realidad es otra. Es irónico el cómo has querido convertir al sujeto que odias en la burla de todos, cuando has conseguido el efecto contrario debido a tus acciones cuestionables, siendo tú el payaso, en lugar de la persona que esperabas que lo fuera. Lo único que puedo decir es que deja de hacer esto, ya si no te detienes, el que estará en problemas serás tú. Adiós Super Xiso.